La camarera que pagó la cuenta de un anciano, semanas después descubre quién era Sofía. Se encontraba tras la barra del restaurante, moviéndose con agilidad entre las mesas llenas de clientes satisfechos. Era un día agitado, pero su sonrisa iluminaba el ambiente. La música suave de fondo se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, creando una atmósfera acogedora. Mientras servía una copa de vino a una pareja de ancianos, no pudo evitar sentir un profundo sentido de propósito. Siempre había soñado con ayudar a los demás, y aquí, en este pequeño rincón de Nueva York, lo estaba haciendo. Gracias, joven, dijo la mujer de la pareja, mientras levantaba su copa para brindar. La comida aquí es maravillosa, pero tu amabilidad la hace aún mejor. Sofía sonrió ampliamente, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. Es un placer atenderles. Espero que disfruten de su cena. Mientras continuaba su turno, su mente divagaba hacia sus aspiraciones. Quería hacer más que simplemente servir platos, anhelaba marcar la diferencia en la vida de las personas. Era un sueño que parecía distante, pero cada pequeño gesto de bondad le daba esperanza. Aquella noche, el restaurante parecía estar más vivo que nunca, y ella disfrutaba cada momento de su trabajo. Cuando finalmente tuvo un respiro, se acercó a la ventana para observar la ciudad iluminada. Las luces de los edificios brillaban como estrellas caídas, y el bullicio de la vida neoyorquina resonaba en sus oídos. Un suspiro escapó de sus labios mientras pensaba en lo lejos que había llegado desde su pueblo natal. Pero había algo en su corazón que siempre la impulsaba a hacer más. Justo en ese momento, la puerta del restaurante se abrió, y una ráfaga de aire frío entró junto con un hombre anciano que parecía frágil. Sus manos temblaban ligeramente mientras se apoyaba en un bastón. Sofía sintió una conexión instantánea. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y sabiduría, que la conmovió. Como si un hilo invisible la uniera a él, decidió acercarse. Buenas noches, señor. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó con una calidez genuina, sonriendo mientras se inclinaba un poco hacia él. Buenas noches, joven, respondió Arthur, su voz suave y pausada. Solo quiero un lugar tranquilo para cenar. No tengo prisa. Sofía lo guió hacia una mesa en la esquina, lejos del bullicio, donde la luz de una lámpara caía suavemente sobre él. Aquí está perfecto, dijo Arthur, acomodándose en la silla con un suspiro. Gracias, es un lugar acogedor. Sofía tomó su pedido y, mientras anotaba, no pudo evitar preguntarle. ¿Viene a menudo por aquí, señor? Es la primera vez que vengo a este lugar, respondió Arthur, mirando el menú con atención. Me lo recomendaron. Parece un buen sitio. Lo es. La comida es deliciosa, aseguró ella, sintiendo que quería hacer que su experiencia fuera memorable. ¿Le gustaría alguna recomendación especial? Arthur sonrió levemente, y sus ojos brillaron con un destello de alegría. Quizás me pueda recomendar su plato favorito. Sofía se inclinó un poco más cerca, su entusiasmo evidente. Definitivamente debes probar el risotto de champiñones. Es un clásico aquí, y a la mayoría de nuestros clientes les encanta. Entonces, eso será, dijo Arthur, haciendo un gesto con la mano. Y un café negro, por favor. Mientras se alejaba para preparar su pedido, Sofía sintió una extraña conexión con el anciano. Había algo en su presencia que la hacía querer conocerlo más. Mientras esperaba que la cocina preparara la comida, se dedicó a observarlo de reojo. A pesar de su apariencia frágil, había una dignidad en su postura que la intrigaba. Finalmente, regresó con el plato humeante y el café. Aquí tiene, señor. Espero que le guste. Arthur tomó un bocado del risotto y cerró los ojos por un momento, como si saboreara no solo la comida, sino también el momento. Es delicioso, dijo, con una sonrisa sincera. Gracias por esto. Sofía se sintió satisfecha al ver su expresión de felicidad. Es un placer. Siempre trato de hacer que nuestros clientes se sientan bienvenidos.
Lo lograste, comentó Arthur, mientras continuaba disfrutando de su cena. Es raro encontrar gente así en la ciudad. Mientras él comía, la conversación fluyó naturalmente. Hablaron de la vida en Nueva York, de las pequeñas cosas que hacían que el día a día fuera especial. Arthur compartió recuerdos de su juventud, sus ojos iluminándose al recordar lugares que habían cambiado drásticamente con el tiempo. Cuando era joven, este lugar era muy diferente, dijo, su voz llena de nostalgia. Las calles estaban llenas de vida, pero no de esta manera. La gente era más cercana, más unida. Sofía lo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra era un tesoro. Es triste cómo las cosas cambian, pero creo que todavía hay momentos de conexión, como este, respondió, señalando la mesa en la que estaban sentados. A veces, solo se necesita una buena conversación. Arthur asintió, y su mirada se volvió más seria. Es verdad. A veces, un pequeño gesto de amabilidad puede cambiar el día de alguien. La cena continuó, y la relación entre ellos se fortaleció. Cuando Arthur terminó, miró su plato vacío con una mezcla de satisfacción y pena. Me ha encantado todo, joven. Gracias de nuevo. Sofía sonrió, pero al ver su expresión, sintió que había algo más que debía decir. Me alegra que haya disfrutado. Siempre estoy aquí para ayudar a los clientes a encontrar lo que les gusta. Sin embargo, un momento de tensión surgió cuando Arthur comenzó a buscar en sus bolsillos, su expresión cambiando drásticamente. «Oh no», murmuró, su voz entrecortada. «Parece que he olvidado mi cartera en casa». Sofía sintió una punzada en el corazón. Sabía que él no parecía tener mucho, y su mente comenzó a girar. «No se preocupe, señor. Permítame cubrir la cuenta», dijo, su decisión firmemente establecida a pesar de su precaria situación financiera. Arthur la miró sorprendido. «No puedo aceptar eso. Es demasiado». «Por favor», insistió ella, sintiendo que era lo correcto. «Quiero hacerlo». A veces, la vida nos presenta oportunidades para ayudar a los demás. «Pero eso significaría que estás poniendo en riesgo tu propio dinero», dijo él, su voz llena de preocupación. Sofía sonrió, intentando tranquilizarlo. «No es mucho. Solo un gesto de bondad. Lo haría de nuevo sin dudarlo». Arthur la miró intensamente, como si estuviera evaluando su sinceridad. Finalmente, su expresión se suavizó. «Entonces, si insistes, agradeceré tu generosidad desde lo más profundo de mi corazón». Sofía sintió un nudo en el estómago al ver la gratitud en sus ojos. «No necesita agradecerme. Solo espero que algún día pueda devolver el favor de alguna manera». Mientras ella se alejaba para procesar el pago, una extraña sensación de alegría y satisfacción la invadió. Había algo especial en su conexión con Arthur, y aunque era un simple gesto, sentía que habían comenzado a construir algo significativo. En su corazón, sabía que aquel encuentro era solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Sofía se quedó mirando a Arthur, su corazón palpitando con una mezcla de satisfacción y duda. «No tienes que preocuparte, realmente no es necesario», dijo ella, intentando restarle importancia a su gesto. Pero Arthur, con su mirada profunda y sabia, sonrió con calidez. «Mi querida Sofía», comenzó, su voz suave pero firme, «la verdadera grandeza se mide por las pequeñas acciones. Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de alguien». Sofía sintió un cálido cosquilleo en su pecho. Las palabras de Arthur calaron hondo en ella, pero, a la vez, no podía evitar pensar en su precaria situación económica. ¿Cómo podría alguien como ella recibir una recompensa por un acto que consideraba tan simple? «Me alegra haber podido ayudarte», respondió ella, sonriendo tímidamente. «De verdad, no espero nada a cambio. Solo quise hacer lo correcto». Arthur inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando cada palabra que ella decía. «Recuerda, cada acto de bondad crea ondas en el agua. Algún día, esas ondas regresarán a ti»,
dijo, y en su voz había una certeza que hacía que las palabras sonaran casi proféticas. Sofía se sintió un poco incómoda con la idea de que el universo le debía algo. Para ella, ayudar a otros era un instinto, un impulso que la había guiado toda su vida. Durante las siguientes semanas, la vida de Sofía continuó su curso habitual. Cada día, al entrar al restaurante, la familiaridad del lugar la envolvía como una manta cálida. Sin embargo, había algo diferente, su mente estaba ocupada con los pensamientos sobre Artur. Ella no solo lo veía como un cliente más, sino que había comenzado a considerar su compañía como un rayo de luz en sus jornadas. Así fue como, poco a poco, sus interacciones se hicieron más frecuentes. Una tarde, mientras servía un café a una mesa cercana, vio a Artur sentado en su habitual rincón, hojeando un libro. Su corazón se aceleró. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a él. «Hola, Artur. ¿Te gustaría algo más?», preguntó, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Ah, Sofía», dijo él, levantando la vista de su lectura. «Justo lo que necesitaba. Un poco de compañía y café». Ella se sentó frente a él, sintiéndose cómoda en su presencia. «¿Qué estás leyendo?», preguntó curiosa. Artur levantó el libro, mostrándole la portada. «Es un libro sobre la vida de las personas que han cambiado el mundo. A veces me pregunto cómo sería vivir con esa clase de propósito». Sofía escuchaba atentamente mientras Artur compartía sus pensamientos. «La vida no siempre es fácil. He tenido mis altibajos. Pero siempre hay una lección que aprender. Y creo que tú, mi querida, estás en el camino correcto». Sofía se sintió conmovida. Nunca había pensado que su vida, con sus pequeñas luchas, pudiera tener alguna importancia. «Me encanta escuchar tus historias», admitió ella. «Siento que me inspiran a soñar más grande. A veces, me siento atrapada en esta rutina y olvidar que hay un mundo más grande allá afuera». Artur sonrió, sus ojos brillando con un profundo entendimiento. «Las rutinas pueden ser una trampa, pero también pueden ser el primer paso hacia algo más grande. Nunca dejes de soñar, Sofía. Las grandes cosas a menudo comienzan con un simple deseo». Con el paso de los días, sus visitas se volvieron habituales. Sofía a menudo terminaba su turno y se sentaba con Artur, disfrutando de sus historias sobre la vida, los negocios y sus sueños perdidos. Cada relato era como una chispa que iluminaba la oscuridad de su propia vida, empujándola a imaginar un futuro más brillante. Un día, mientras tomaban té, Artur compartió una historia que dejó a Sofía sin palabras. Antes de venir aquí, era un empresario exitoso. Tenía un restaurante que era considerado uno de los mejores de la ciudad. Pero, como suele suceder, la traición vino de donde menos lo esperaba. Un asociado, alguien en quien confiaba, me robó todo lo que había construido. ¿En serio? No tenía idea, dijo Sofía, sintiendo una mezcla de admiración y tristeza. Debió ser devastador. Lo fue, respondió Artur, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Pero hay una lección en todo esto. La vida puede ser cruel, pero también nos enseña a levantarnos. Nunca se trata de lo que hemos perdido, sino de lo que elegimos hacer con lo que nos queda. Sofía sintió que su corazón se apretaba al escuchar esas palabras. Era fácil sentirse atrapada en sus desafíos diarios, pero escuchar a Artur hablar sobre su vida la hizo reflexionar sobre la resiliencia que todos llevamos dentro. «Nunca pensé que alguien como tú pudiera haber pasado por algo así», comentó ella, intentando comprender la profundidad de su lucha. «Eso es lo que la gente no ve, Sofía. Todos llevamos nuestras batallas internas. La clave es aprender a seguir adelante. Nunca te desanimes por las pérdidas, sino que úsalas como combustible para tus sueños». «Es fácil decirlo, pero no siempre es fácil hacerlo», dijo ella, un susurro de duda en su voz. «A veces me siento tan pequeña en este mundo». Todos nos sentimos pequeños en algún momento.
Pero recuerda, incluso la más pequeña de las luces puede iluminar la oscuridad, respondió Arthur, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la hizo sentir valorada. Sofía se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, Arthur había encontrado una manera de reconstruir su vida. Esa idea la inspiró. Si él podía levantarse después de una caída tan dura, tal vez ella también podría encontrar su camino. A medida que sus encuentros se hacían más frecuentes, Sofía comenzó a compartir sus propios sueños y aspiraciones con Arthur. Habló sobre su deseo de estudiar administración de empresas, de un día abrir su propio restaurante y de proporcionar un lugar donde la gente pudiera sentirse como en casa. Arthur la escuchaba atentamente, sus ojos llenos de aliento. Eso suena increíble, Sofía. Tienes el espíritu de una emprendedora. Solo necesitas confianza en ti misma, le dijo él con sinceridad. Si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en pedírmelo. Gracias, Arthur. Eso significa mucho para mí, respondió ella, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza. Sin embargo, a pesar de la conexión que estaban construyendo, siempre había una parte de Sofía que se preguntaba sobre el pasado de Arthur. ¿Qué había pasado realmente con su restaurante? ¿Por qué había terminado en una situación tan complicada? Pero por alguna razón, no se atrevía a preguntar. La historia que había compartido era dolorosa, y ella no quería abrir viejas heridas. A medida que pasaban las semanas, esa amistad se convirtió en un refugio para ambos. Sofía encontraba en Arthur un mentor y un amigo, mientras que él veía en ella la chispa de una nueva generación, lista para soñar y luchar. La vida parecía un poco más brillante con cada encuentro, y la bondad que ambos compartían se transformó en una fuerza que los impulsaba hacia adelante. Por un momento, en medio de las complicaciones de la vida, habían creado un pequeño mundo donde la esperanza y la amistad florecían, y eso era suficiente para ambos. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Nueva York, golpeando el pavimento con un sonido constante que se mezclaba con el bullicio del restaurante. Las luces interiores del lugar parpadeaban levemente, reflejando la tensión que, como una nube oscura, se cernía sobre el ambiente. Sofía, con su uniforme de mesera, se movía entre las mesas con una sonrisa forzada, tratando de mantener el ánimo de los clientes. Sin embargo, en su interior, la preocupación crecía. El dueño del restaurante, don Miguel, había convocado a todos los empleados para una reunión de emergencia. El aire estaba cargado de incertidumbre. Mientras servía una mesa, Sofía escuchó fragmentos de la conversación en la cocina. Crisis financiera, posible cierre, no hay dinero para pagar salarios. Su corazón se aceleró. No solo amaba su trabajo, sino que también sabía cuánto significaba aquel lugar para la comunidad. Sofía. La voz de don Miguel la sacó de sus pensamientos. Ven un momento, por favor. La joven se acercó, sintiendo que el peso de la situación la aplastaba. Necesitamos ideas, algo que pueda ayudarnos a salir de esta. No podemos dejar que el restaurante cierre. Este lugar es como una segunda casa para muchos, dijo don Miguel, su rostro surcado por líneas de preocupación. Podríamos hacer una recaudación de fondos, sugirió Sofía inesperadamente. La idea brotó de su mente como una chispa de esperanza. Organizar un evento, algo que atraiga a la comunidad. Quizás una cena especial, con música en vivo, es arriesgado, respondió don Miguel, frunciendo el ceño. No sé si la gente estará dispuesta a contribuir en estos tiempos difíciles. Sofía sintió que su corazón se hundía, pero no podía rendirse. Don Miguel, si no hacemos nada, perderemos todo. No solo nuestros trabajos, sino un lugar que ha significado tanto para tantos. Por favor, déjame intentarlo. Después de un momento de silencio, don Miguel asintió lentamente. Está bien, pero necesitarás apoyo. Habla con Arthur. Tiene experiencia en este tipo de cosas. Con el corazón acelerado, Sofía se dirigió a la mesa donde Arthur solía sentarse. Ella siempre había sentido una conexión especial con él,
como si su bondad se reflejara en su sabiduría silenciosa. Cuando lo vio, sentado en su habitual rincón, la lluvia arremetía en las ventanas, creando un ambiente melancólico. Se acercó con determinación. Arthur, necesito tu ayuda. El restaurante está en problemas y estoy pensando en organizar una recaudación de fondos, ¿te gustaría ayudarme? Arthur la miró con su habitual calma. ¿Recaudación de fondos? Eso suena como una gran idea, Sofía, ¿cómo piensas llevarlo a cabo? Pienso en una cena especial, quizás con música en vivo y un menú exclusivo. Pero no sé si la gente vendrá. No quiero que esto se convierta en un fracaso, confesó, sintiendo la presión de la responsabilidad. Confía en ti misma, Sofía. La gente responderá a tu entusiasmo. Tienes un don para conectar con los demás. Yo te apoyaré en lo que necesites, dijo Arthur, su voz suave pero firme. ¿De verdad crees que podemos hacerlo?, preguntó ella, sintiendo una chispa de esperanza. Por supuesto. A veces, lo que más necesitamos es dar el primer paso. Y lo estás haciendo, respondió, sonriendo. Vamos a reunir a la comunidad. Te ayudaré a planearlo y a conseguir algunos contactos. Sofía se sintió aliviada al escuchar las palabras de aliento de Arthur. Su presencia siempre era reconfortante, como un faro en medio de la tormenta. Gracias, Arthur. No sé qué haría sin ti. Mientras hablaban, la lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro del restaurante, la atmósfera comenzó a cambiar. Con cada palabra que intercambiaban, la idea de un evento benéfico se sentía más tangible, más real. Sofía tomó una respiración profunda, sintiendo que algo dentro de ella se despertaba. ¿Qué tal si hacemos una lista de cosas que necesitamos para el evento? Podemos comenzar a hacer algunas llamadas y ver quién se anima a participar, sugirió Arthur, mostrándose tan entusiasta como ella. Esa es una excelente idea. Podemos invitar a músicos locales, y quizás algunos artistas que quieran donar sus obras para una rifa, dijo Sofía, comenzando a entusiasmarse. Y no olvides el menú. Podemos hacer algo especial, platos que resalten lo mejor de nuestra cocina. La gente ama la buena comida, especialmente si es por una causa justa, añadió Arthur. La conversación fluyó, y antes de que se dieran cuenta, pasaron horas hablando de ideas y posibles contactos. Sofía se dio cuenta de que, a pesar de la crisis, había algo emocionante en la creación de este evento. La posibilidad de unir a la comunidad por una causa mayor era un rayo de esperanza en medio de la adversidad. ¿Crees que podamos conseguir a algunos de los viejos clientes del restaurante? Aquellos que solían venir con frecuencia, preguntó Sofía. Definitivamente. Hay mucha gente que está dispuesta a ayudar si saben que el restaurante está en peligro. Te ayudaré a hacer una lista. Lo importante es no rendirse, respondió Arthur. Mientras seguían conversando, la lluvia afuera comenzó a disminuir. Los sonidos del restaurante se mezclaban con el murmullo de la lluvia, creando una atmósfera de esperanza. Sofía se sintió agradecida por la compañía de Arthur, su sabiduría y su apoyo incondicional. Estoy emocionada, Arthur. Siento que esto puede funcionar, dijo Sofía, sus ojos brillando con determinación. Lo hará, si crees en ello, respondió él con una sonrisa. Y yo creo en ti. Con renovada energía, Sofía se despidió de Arthur, lista para enfrentar el reto que se avecinaba. Sabía que no sería fácil, pero ahora tenía una visión y un aliado. En su corazón, había una chispa de esperanza que la empujaba hacia adelante. Sofía se encontraba en el restaurante, rodeada de un ambiente lleno de risas y conversaciones animadas. Las mesas estaban ocupadas, y la música suave creaba una atmósfera acogedora. Sin embargo, su mente no podía dejar de pensar en el evento benéfico que había organizado con la ayuda de Arthur. Había sido un éxito rotundo, algo que jamás había imaginado que pudiera lograr. Las luces brillaban, las mesas estaban decoradas con flores frescas y los clientes parecían disfrutar cada momento. Y mira eso,
Sofía, nunca había visto el lugar tan lleno, exclamó Carla, una de sus compañeras de trabajo, mientras pasaba con una bandeja llena de platos. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y alegría. Sí, es increíble, respondió Sofía, aún asombrada. No puedo creer que tanta gente haya venido. Mientras se movía entre las mesas, la satisfacción inundaba su corazón. Había sido un esfuerzo conjunto, pero ella había tomado la iniciativa, y eso le daba un nuevo sentido de propósito. La música resonaba alegremente, y la risa de los clientes llenaba el aire, haciendo que todo el estrés de los días anteriores se desvaneciera. Pero su alegría se vio ensombrecida por la ausencia de Artur. Había estado en el evento al principio, sonriendo y conversando con algunos de los donantes, pero luego, como un susurro en el viento, había desaparecido. Sofía no podía sacudirse la preocupación que la invadía. Era extraño que un hombre como Artur, que parecía tan lleno de vida y sabiduría, simplemente se esfumara. ¿Has visto a Artur?, preguntó Sofía a Carla, quien estaba limpiando una mesa cercana. No desde que llegó. ¿Por qué? No está aquí, respondió Carla, con un tono despreocupado. Él debería estar aquí. Se supone que iba a dar un discurso, insistió Sofía, sintiendo que su corazón se aceleraba. Sofía decidió que no podía esperar más. A pesar de que el restaurante estaba lleno y necesitaba su atención, no podía ignorar la inquietud que sentía. Se despidió rápidamente de Carla y se dirigió hacia la parte trasera del restaurante, donde se encontraban las oficinas y las áreas de descanso. Tal vez Artur simplemente había ido a tomar un respiro. Al llegar al área de descanso, miró a su alrededor, pero no había rastro de él. La habitación estaba vacía, y el silencio era abrumador. Se acercó a la ventana, mirando hacia la calle, esperando verlo caminando hacia el restaurante, pero no había señales de él. La ansiedad se apoderó de ella. ¿Qué pudo haber pasado?, murmuró para sí misma, sintiendo que una sombra de preocupación se cernía sobre su corazón. Espero que esté bien. Regresó al salón principal, donde el ambiente seguía siendo festivo, pero su mente estaba en otro lugar. Se esforzó por sonreír y atender a los clientes, pero cada vez que escuchaba una risa o veía a alguien disfrutar de la comida, su mente regresaba a Artur. ¿Por qué se había ido? ¿Había algo mal? La noche avanzó, y el evento continuó con éxito, pero la ausencia de Artur se sentía como un vacío en su corazón. Cuando finalmente el evento llegó a su fin y los últimos clientes se despidieron, Sofía se sintió exhausta. Sus compañeros de trabajo empezaron a limpiar, pero ella no podía dejar de pensar en su amigo. ¿Te gustaría que fuéramos a buscarlo?, le preguntó Carla, mientras recogía las mesas. Tal vez solo se fue a casa. No lo sé, respondió Sofía, mirando la puerta como si esperara que Artur entrara en ese mismo instante. No creo que simplemente se fuera. Algo debe haber pasado. Finalmente, después de una larga noche de trabajo, Sofía decidió que tenía que hacer algo. No podía dejar que la preocupación la consumiera. Se despidió de sus compañeros y salió del restaurante, deseando que la brisa nocturna pudiera despejar su mente. Caminó por las calles iluminadas de Nueva York, sintiéndose sola, pero decidida a encontrar a Artur. Pasó por varios lugares, preguntando a conocidos si habían visto al anciano, pero nadie tenía noticias de él. La preocupación se transformó en angustia, y cada paso que daba hacia su apartamento se sentía más pesado. Los días pasaron, y la ausencia de Artur se hizo cada vez más palpable. Sofía intentó mantener su mente ocupada, pero la preocupación no la dejaba en paz. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se aceleraba, esperando que fuera una llamada de él. Pero nunca llegó. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en la pequeña mesa de su cocina, notó un sobre que había llegado sin remitente. Al abrirlo, encontró una carta cuidadosamente escrita. Su pulso se aceleró al leer las palabras que parecían susurrar su nombre. Querida Sofía, comenzaba la carta. Quiero agradecerte por lo que hiciste por mí y por el evento.
No puedo expresar con palabras lo mucho que significó para mí. Pero hay algo más que debes saber, y creo que te sorprenderá. Pronto descubrirás más acerca de mí. Ten fe en que las cosas se revelarán en su debido momento. Las palabras resonaron en su mente, llenándolo de confusión y esperanza. ¿Qué querrá decir con eso?, se preguntó, mirando la carta con una mezcla de emoción y duda. ¿Arthur está bien? ¿Está en problemas? Sofía decidió que no podía esperar más. La curiosidad y la preocupación la empujaron a investigar más. Aunque no sabía por dónde empezar, sentía que debía descubrir la verdad sobre Arthur y su misteriosa desaparición. Pasaron los días y, aunque la carta había despertado una chispa de esperanza, la ansiedad se mantenía. Sofía se sentó en su mesa de cocina, la carta frente a ella, y comenzó a pensar en cómo podría encontrar más información. Tal vez alguien en el barrio lo conozca, reflexionó en voz alta. O quizás sus antiguos amigos, o incluso su familia. Con determinación, decidió que al día siguiente comenzaría su búsqueda. Se preparó mentalmente para enfrentar lo desconocido. Sabía que Arthur había sido un hombre de negocios, y tal vez había dejado pistas que la llevarían a él o a la verdad detrás de su ausencia. Mientras se recostaba en su cama esa noche, su mente no dejaba de dar vueltas. La imagen de Arthur, con su cálida sonrisa y sus ojos llenos de sabiduría, llenaba sus pensamientos. Era un hombre que había impactado su vida de maneras que nunca hubiera imaginado, y ahora estaba decidida a descubrir qué había detrás de su repentina desaparición. El día siguiente traería nuevos retos y revelaciones. Sofía se sentía lista para enfrentarlos, impulsada por la amistad que había forjado con Arthur y por el deseo de entender su misteriosa historia. Sofía se encontraba en su pequeño apartamento en el corazón de Nueva York, la carta anónima aún en su mano. Las palabras escritas en ella resonaban en su mente, llenándola de una inquietud que no podía ignorar. Te sorprenderás con lo que viene a continuación, había dicho el remitente. ¿Quién podría haber escrito algo tan enigmático? Y lo más importante, ¿cómo podía estar relacionado con Arthur? Con determinación, decidió que debía averiguar más sobre el pasado de Arthur. Había algo en su historia que no encajaba, algo que la llevaba a pensar que el anciano no era simplemente un hombre caído en desgracia. Esa misma tarde, después de su turno en el restaurante, comenzó su búsqueda. Se sentó frente a su computadora portátil, las luces de la ciudad titilando a través de la ventana, y empezó a buscar información sobre Arthur. Sus dedos danzaban sobre el teclado mientras tecleaba su nombre. La búsqueda reveló un mundo completamente diferente al que había conocido. Arthur no era solo un anciano solitario, había sido un magnate en el sector de restaurantes. La pantalla de la computadora se llenó de imágenes de un hombre en su juventud, sonriente y elegante, de pie junto a los letreros de los restaurantes que había fundado. La verdad la golpeó como un rayo. Arthur había construido un imperio. «Oh, Dios», murmuró Sofía, llevándose la mano a la boca. La historia de un fracaso resonaba en su mente. Arthur había sido un pionero en la industria gastronómica, pero todo había cambiado cuando un antiguo socio lo traicionó. Su fortuna se desvaneció y, al parecer, su vida también. ¿Cómo había llegado a estar tan solo y olvidado? Mientras continuaba su investigación, le llegó un correo electrónico de un antiguo periodista que había cubierto la historia de Arthur. Con nerviosismo, le escribió, esperando que respondiera. Pasaron las horas y la ansiedad de la espera se volvía insoportable. Finalmente, su computadora emitió un sonido que la hizo saltar. Había una respuesta. El periodista, un hombre mayor llamado Miguel, le contó cómo Arthur había construido su imperio desde cero, solo para verlo desmoronarse por la traición de su socio, quien había malversado fondos y engañado a muchos en el camino. Arthur era una leyenda en su tiempo, escribió Miguel. Pero su caída fue rápida y dolorosa. La gente lo olvidó, pero sus recuerdos aún viven entre aquellos que disfrutaron de su comida. Es una historia trágica y, desafortunadamente, común en este mundo.
Las palabras del periodista resonaban con fuerza en el corazón de Sofía. Ella había sentido empatía por Arthur desde el primer día que lo conoció, pero ahora comprendía la profundidad de su lucha. Era un hombre que había perdido todo, no solo su dinero, sino también su dignidad y su lugar en la sociedad. Sofía decidió que no podía dejar que la historia de Arthur terminara así. Con renovada determinación, se propuso encontrar a ese ex socio deshonesto. Necesitaba saber quién era, cómo había logrado arruinar la vida de un hombre tan generoso como Arthur. Al día siguiente, después de su turno, comenzó a investigar más sobre el ex socio. Sus búsquedas la llevaron a foros en línea y a artículos de prensa que hablaban sobre la forma en que el socio había desaparecido después de la traición. ¿Dónde estás?, se preguntó en voz alta, sintiéndose frustrada. Fue entonces cuando recordó algo que Arthur le había mencionado en una de sus charlas. Hablaba de un restaurante que había sido su orgullo y que, tras su caída, había sido adquirido por su ex socio. Era el lugar donde el antiguo compañero había comenzado su carrera antes de traicionar a Arthur. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Sofía decidió que debía visitar ese restaurante. Tal vez allí podría encontrar respuestas. El lugar estaba en una parte de la ciudad que era conocida por su ambiente ostentoso y sus precios elevados. Cuando llegó, se sintió un poco fuera de lugar, pero no iba a dejar que eso la detuviera. Entró y se sintió abrumada por el lujo que la rodeaba. Las luces tenues, el aroma de la comida gourmet y el murmullo de conversaciones elegantes llenaban el aire. Se acercó a la barra y, con un profundo suspiro, pidió hablar con el gerente. Hola, estoy aquí para preguntar sobre el antiguo propietario de este lugar. Se llama Arthur, dijo, sintiendo que su voz temblaba levemente. El barman, un hombre robusto con una cara de pocos amigos, la miró con desdén. ¿Arthur? Ese viejo está muerto en vida, ¿qué te interesa? Solo, quiero entender qué pasó. Necesito saber sobre su socio, el que lo traicionó, insistió Sofía, manteniendo la mirada firme. El barman levantó una ceja, claramente intrigado. Estás buscando problemas, chica. El socio se llama Víctor. No es alguien con quien quieras meterte. ¿Dónde puedo encontrarlo?, preguntó Sofía, sin rendirse. En su oficina, si es que sigue en la ciudad. Pero no te lo recomiendo. No es un tipo amigable, respondió el barman, dándole una dirección. Con el corazón latiendo con fuerza, Sofía salió del restaurante y se dirigió a la dirección que le había dado el barman. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Si podía confrontar a Víctor y descubrir sus intenciones, tal vez podría ayudar a Arthur de alguna manera. Cuando llegó a la dirección, se dio cuenta de que era un edificio de oficinas que mostraba signos de decadencia. Al entrar, se sintió como si estuviera cruzando una frontera peligrosa. Finalmente, llegó a la puerta de la oficina de Víctor. La duda se apoderó de ella. ¿Realmente estaba lista para enfrentar a un hombre que había arruinado la vida de Arthur? Con un profundo respiro, tocó la puerta. Un momento después, una voz grave la invitó a entrar. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre de mediana edad, con una mirada dura que la hizo sentir vulnerable. ¿Qué quieres?, preguntó él, sin cordialidad. Soy Sofía, y estoy aquí por Arthur, dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿Arthur? Ese viejo, ¿qué te importa?, respondió Víctor, con desdén. Me importa porque él es un buen hombre que fue traicionado por ti. Quiero que me digas por qué lo hiciste, desafió Sofía, sintiendo que la ira empezaba a burbujear dentro de ella. Víctor la miró con sorpresa, luego soltó una risa burlona. ¿Y qué piensas hacer? ¿Creer que puedes detenerme? La vida es dura, niña. Arthur fue débil, y los débiles no sobreviven en este mundo. Sofía sintió una oleada de frustración. No se trata de debilidad. Se trata de justicia. Y no voy a permitir que sigas arruinando la vida de las personas. Ah, no, ¿y qué vas a hacer?
Eres solo una mesera, dijo Víctor, sonriendo con desdén. Quizás sea solo una mesera, pero tengo algo que tú no tienes, un corazón. Y eso significa que lucharé por lo que es correcto, respondió Sofía, sintiendo que su determinación crecía. Víctor la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando su valentía. Finalmente, soltó una risa amarga. Tienes espíritu. Pero eso no te salvará. Arthur está fuera del juego, y yo estoy aquí para quedarme. Sofía sintió que su estómago se revolvía. Sabía que debía encontrar una manera de proteger a Arthur y lo que había construido. Salió de la oficina con la mente llena de planes, sabiendo que no se detendría hasta que la verdad saliera a la luz. La noche del evento benéfico había llegado, y el ambiente en el restaurante era electrizante. Las luces brillaban intensamente, y la música suave llenaba el aire, creando una atmósfera acogedora. Sofía, con su vestido negro sencillo pero elegante, se movía entre las mesas, organizando los últimos detalles. Su corazón latía con fuerza, sabía que tenía la responsabilidad de proteger lo que Arthur había construido, incluso sin su presencia. Mientras atendía a los últimos invitados, su mente divagaba. La traición del ex socio de Arthur pesaba en su mente. Desde que había descubierto la verdad, había estado ensayando en su cabeza lo que diría cuando se enfrentara a él. No puedo dejar que se salga con la suya, pensaba Sofía, apretando los puños de nerviosismo. Sin embargo, la determinación brillaba en sus ojos. De repente, el sonido de la puerta abriéndose captó su atención. Sofía se volvió y su corazón se detuvo. No era el ex socio, pero sí una figura familiar, era Arthur. Su presencia iluminó la habitación. Con su andar firme, a pesar de su edad, se dirigió hacia ella. Sus ojos, normalmente apagados, ahora brillaban con una intensidad inusual. Sofía, dijo Arthur, acercándose. Lamento haber llegado tarde, pero necesitaba prepararme para el momento adecuado. Arthur, qué bueno que estás aquí, exclamó ella, aliviada. Estaba preocupada por ti. No te preocupes. He estado trabajando en algo que creo que cambiará todo, respondió, sonriendo con confianza. Mientras hablaban, el ex socio de Arthur, un hombre de aspecto arrogante llamado Luis, entró en el restaurante. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el momento. Se acercó a Arthur y le susurró, no tengo idea de cómo enfrentarlo. Él es astuto y peligroso. Arthur, depositando una mano reconfortante en su hombro, le dijo, recuerda, Sofía, no estás sola. Juntos podemos enfrentarlo. Luis, al notar el murmullo entre ellos, se acercó con una sonrisa burlona. ¿Qué tenemos aquí? ¿La chica que cree que puede salvar el día? Esto va a ser divertido, dijo, cruzando los brazos. Sofía sintió que la ira comenzaba a burbujear dentro de ella, pero antes de que pudiera responder, Arthur dio un paso adelante. Luis, tu tiempo de engañar a la gente ha terminado. Hoy, todos conocerán la verdad sobre ti. La sala quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en ellos. Luis, que parecía sorprendido, trató de reponerse. ¿Qué estás insinuando, viejo? Dijo, intentando mantener su actitud despectiva. Tengo pruebas, respondió Arthur, sacando un sobre de su abrigo. Documentos que demuestran tu complicidad en el fraude que arruinó mi vida y la de muchos otros. Sofía sintió que el aire se volvía más denso. La tensión era palpable. Esos son solo papeles viejos, exclamó Luis, intentando desestimar las palabras de Arthur. No tienen valor. Pero Arthur, con voz firme, dijo, veremos cuánto valor tienen. Y, dirigiéndose a la multitud. Amigos, gracias por estar aquí. Hoy es un día de esperanza. Lo que ven en este restaurante es más que solo comida, es un sueño, es la vida de todos nosotros. Pero este hombre ha intentado destruirlo todo por su avaricia.
Los murmullos comenzaron entre los asistentes, y Sofía sintió que la energía de la sala cambiaba. ¿Qué estás tratando de hacer, Arthur? Luis intentó mantener la calma, pero su voz temblaba. ¿No tienes pruebas? ¿No tengo pruebas? Arthur sonrió, mostrando una confianza renovada. Tengo más que eso. Sacó un segundo sobre y lo abrió, mostrando fotos y documentos que detallaban las transacciones fraudulentas de Luis. La multitud comenzó a murmurar con más intensidad. Eso no es nada, gritó Luis, ahora visiblemente nervioso. Son falsificaciones. ¿Falsificaciones? Preguntó Arthur, alzando una ceja. Te desafío a que lo demuestres. Sofía observaba la escena con el corazón en la garganta. El coraje de Arthur la inspiraba. No tienes más escapatoria, Luis, dijo ella, sintiendo que el momento había llegado. La gente aquí ha trabajado duro y merece saber la verdad. Luis, viendo que la situación se tornaba en su contra, intentó huir, pero la policía, que había sido llamada previamente por Arthur, llegó justo a tiempo. ¡Alto!, gritó un oficial, bloqueando la salida. Luis Martínez, estás arrestado por fraude y conspiración. La multitud estalló en aplausos mientras los oficiales esposaban a Luis. Sofía sintió una oleada de alivio y triunfo. Arthur se volvió hacia ella, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Lo lograste, Sofía. Gracias a tu valentía, podremos seguir adelante. No lo hice sola, Arthur. Tú me diste la fuerza para luchar, respondió ella, sintiéndose más conectada que nunca con él. Juntos, podemos revitalizar este lugar y hacer que sea mejor que nunca, dijo Arthur, mirando a su alrededor, donde la gente aplaudía y sonreía. La noche continuó con música y risas. La crisis había pasado, y el restaurante se llenó de un nuevo sentido de comunidad y esperanza. Sofía y Arthur se sentaron juntos, rodeados de amigos y nuevos aliados. Gracias, Arthur, dijo Sofía, levantando su copa. Por confiar en mí, por todo. Y gracias a ti, Sofía, por recordarme que siempre hay una razón para luchar, respondió él, alzando su copa en un brindis. Ambos sonrieron, sintiendo que su amistad se había transformado en algo más profundo. A partir de aquella noche, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Juntos, revitalizarían el restaurante y construirían un futuro lleno de posibilidades.